en el marco de la red de comunidades de aprendizajes, para que los chicos de las escuelas empiecen a formarse en RCP, digamos, que es recuperación cardíaca. No sé exactamente qué significa. Ayer justo pensaba eso, digo, qué importante, me dieron ganas de aprender yo. Tipo, justo ayer. Bueno, lo van a saber los pibes de las escuelas a partir de hoy. Está en línea la secretaria de Educación de la provincia de Santa Fe, Carolina Piedrabuena. Carolina, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. Muy buenos días para todos. Bueno, gracias por atendernos. Estar acá. Contame Por lo del favor. RCP. Bueno, reanimación cardiovascular Eso primero. es. Reanimación cardiovascular y la P no sé qué es. De cardio pulmonar. Pulmonar, bien, ahí está, Exacto. RCP. Está bueno empezar sabiendo eso. Está buenísimo, está buenísimo. A todos nos dan un poco de ganas esto de aprender y es bajo una pregunta que se hicieron los chicos que tiene que ver es hacer algo aunque no sea perfecto o no hacer nada. ¿Sí? Así surge. Y por eso surge en el marco de lo que vos recién mencionabas, la red de comunidades de aprendizajes en el Centro de Educación número 1, que trabajaron un proyecto que es aprendiendo a cuidarnos y a cuidar en el marco de un taller de natación, ¿no? Que entonces empezaron a pensar, bueno, cuáles eran las situaciones de emergencia y de urgencias que se tienen muchas veces en esa situación. Sobre todo hay muchos chicos que están estudiando para guardavidas, o sea, que hacen los cursos. Y bueno, y surge de, bueno, empecemos a ver cómo hacemos. Y empezaron a hacer los muñecos, que es también muy importante, o sea, que trabajaron cómo tener los instrumentos para prepararse, lo hicieron con botellas de plástico reciclado, y a partir de eso lo empezaron a trabajar con escuelas. Y así surge esta idea de cómo desde la propia escuela o desde un lugar, de una institución como un centro de educación física, se puede llegar a distintas escuelas de la provincia y comenzar con estos talleres que si bien no van a salir profesionales, sino en todas las situaciones van a poder intervenir, es muy importante que sepan qué hacer ante una situación de emergencia, ante una situación que, como decimos, el corazón, y empieza esto contándoselo a los chicos como una batería, ¿qué pasa cuando se para? ¿Qué tenemos que hacer? Aparte, por supuesto, de darles consejos de llamar a la emergencia, de primero convocar a algún adulto que esté cercano, porque son situaciones en que muchas veces se encuentran los chicos y no saben qué hacer, y tenemos que pensar que también son muy chiquitos algunos, o incluso adolescentes, pero que no saben qué hacer. Y quizás con una maniobra sencilla, cuidada, se llega a tiempo hasta que llegue ese servicio de emergencia, ese 107 al cual hay que llamar, y podamos salvar una vida, habiendo aprendido dentro de la escuela algo tan importante. Y por eso nos pareció que podíamos, muchas de las escuelas han planteado dentro de sus proyectos la necesidad de tener estos conocimientos, así que decidimos comenzar por esas escuelas que tienen la inquietud, y en esta semana vamos a estar trabajando con más de 30 escuelas en la ciudad de Santa Fe, y armamos también 2 equipos para que se pueda replicar en el sur de la provincia y en el norte de la provincia de Santa Fe, para tratar de llegar a todas las escuelas. Si bien esto, Connie, hay una ley que establece que esto se trabaje dentro de las escuelas, no se venía haciendo, y pensamos que es una gran oportunidad de trabajar unos talleres con los chicos. Y bueno, y generar, creo que un conocimiento y una herramienta que es importante y que, como decía al principio, quizás no sea perfecto, pero quizás sea la maniobra que nos ayuda a salvar una vida. Así que estamos muy muy contentos de que eso, y no sabes la repercusión en la escuela. No, porque además es lo que todos quieren. Sí, claro que sí, porque se trata además de aprender algo que de verdad puede servir para cosas tan elementales como salvar una vida. Te pregunto, digamos, esta red de aprendizajes, ¿qué incluye? Bueno, nosotros cuando comenzamos la gestión decidimos, bueno, cómo empezar a trabajar dentro de las escuelas y generar alguna motivación diferencial. Y el trabajo por proyectos, el aprendizaje por proyecto, genera dentro de cada una de las instituciones educativas una movilización muy importante. Tenemos dentro de esta red más de 2.200 escuelas que han presentado proyectos, pero no proyectos aislados de lo que tiene que dar una escuela, es decir, proyectos vinculados con matemática, con lengua, con sociales, con geografía, en cada uno de los niveles. Hace 2 semanas hacíamos una feria provincial de proyectos
Y por ejemplo, si me dejas contarte uno que me parece muy interesante, que es de la ciudad de Santa Fe, de la escuela Leandro Alén, la 601, es una escuela técnica, que a partir de una situación que le pasó a una docente, que es tener un hijo con una traqueotomía en el hospital de niños, que está muy cercano a la escuela, cada papá o cada mamá que está en el hospital con una traqueotomía tiene una oportunidad en la semana de hacer el cambio de la válvula y lo tiene que hacer con su hijo a la práctica. Mirá. Entonces es una situación muy difícil que hace que muchas veces la práctica no se haga en tiempo y forma, que se pueda realmente hacer varias veces porque es una oportunidad, porque es el cambio que hacen los médicos. Así que decidieron hacer con impresión 3D y obviamente con la colaboración del Hospital de Niños, de la Universidad del Litoral, en la Facultad de Medicina, una prótesis traqueal y la pusieron en un muñeco que también generaron dentro del muñeco, o sea, es un simulador, es un muñeco simulado de un niño para que los papás y mamás puedan practicar todas las semanas, todos los días, y así cuanto antes le den el alta a los chicos lo pueden sacar para hacer el cambio de cánula en su casa. Vos me dirás qué tiene que ver. No, estoy asombrado porque es una cuestión bastante, absolutamente alucinado, porque estamos hablando de cosas que, insisto, son complejas, operan en momentos muy muy puntuales que tienen que ver con las urgencias y digamos que los chicos estén preparados no es una cuestión menor. Exactamente, pero aparte de esto, los chicos lo hicieron, ¿no? Este es el verdadero trabajo de la comunidad, donde la escuela es el centro de aprendizajes, en donde ellos vieron biología, vieron lo que tienen que ver con su propia escuela técnica, en donde ellos desarrollan todo lo que tiene que ver con informática, pero se fueron a su vez preparando para dar una solución desde el punto de vista tecnológico para hacer una práctica en un hospital. Y a partir de una situación que generó empatía dentro de los estudiantes, que es saber que una mamá, en realidad en este caso una docente, tuvo esto y les contó y ellos vieron cómo poder solucionarlo. Y me parece que eso es lo que queremos de las escuelas, ¿no? Que a partir de las iniciativas, los proyectos que surgen de los estudiantes, que generan una motivación que muchas veces decimos no está en la escuela, y trabajar en proyectos y trabajar en iniciativas que vinculen con la comunidad, con la sociedad en la que vivimos, es algo que les interesa a todo el mundo y les interesa mucho a los chicos. Mira, así como ese está, yo siempre digo, había miles de proyectos o tendría miles para contarte. Uno tiene que ver con esto de RCP que surge de una escuela en donde no te, el proyecto surge a partir de crear estos muñecos porque no tenían el material para hacer el RCP. O sea, en el Centro de Educación Física es algo que se da, es una práctica que se hace. Sin embargo, dijeron, bueno, ¿cómo les enseñamos a que cada escuela pueda tener su muñeco para la práctica, no? Nosotros ahora sumamos los talleres. Pero como esos ejemplos te puedo dar una estación meteorológica que digo que es fantástica, móvil, que hicieron en la Escuela Técnica de San Vicente, a partir de una problemática que es el humo que tienen en las rutas, y decidieron crear la estación meteorológica para determinar y hacer análisis de datos de cómo la velocidad del viento, cuánto ese humo afecta a la población, y eso les permitió hasta trabajarlo con la municipalidad para ver cuánto dañan los productos agroquímicos, o sea, o cuánto inciden en determinadas zonas de la ciudad. Es decir, hay mucha motivación y yo creo que eso es algo muy importante que venimos trabajando. Bueno, es la base, Ministerio de Educación, la ¿no? base de cualquier proceso virtuoso en educación es que el que supuestamente aprende genere, digamos, generen sus propios intereses, digamos, el punto de partida, ¿no? Absolutamente, porque a veces somos muy rígidos, no en esto de tenemos disciplina, tenemos que dar matemática. La matemática en diálogo con la vida cotidiana está presente en todos lados. Entonces es muy importante que también cambiemos esto de, bueno, ¿cómo enseñamos? Y enseñar de forma con proyectos, pero con proyectos que se vinculen, porque muchas veces la escuela hace proyectos pero desvinculado de las materias. Esto es una oportunidad, es ver cómo aplico eso que estoy aprendiendo a la realidad y cuánto me va a servir. Muchas veces se habla cuánto de útil hay, cuánto le sirve,
cualquier conocimiento amplía el horizonte de un niño. Sí, además no es lo mismo, no es lo escuela. mismo, sobre todo para las mentes más pequeñas, trabajar sobre lo abstracto que trabajar sobre lo concreto, digamos, y la verdad que lo concreto es mucho más rico, mucho más entretenido, mucho más, digamos, genera muchas más alternativas de preguntas y de cuestionamientos y de curiosidad. A mí me parece, me imagino que debe estar funcionando así en todo el mundo y de todas maneras en un momento de crisis tan profunda como vive la educación, en el que por lo menos estamos todos de acuerdo, estamos en una crisis educativa, buscar alternativas que vuelvan útil el conocimiento, porque ahí está el tema, la utilidad del conocimiento también, ¿no? Aunque suene mal el término, pero la utilidad es fundamental. Claro, pero los chicos van a aprender un montón de cosas, algunas van a usar y otras seguramente no van a usar, pero lo importante es que ellos puedan saber cuáles son, cuál es la aplicación de cada uno de estos conocimientos, porque eso motiva a aprender. Y creo que ahí está el desafío de los cambios que tenemos que hacer en educación, es decir, no son solamente disciplinas que se enseñan desde la numeración hasta la multiplicación sin un sentido, sino que se aplican en todo. Recién cuando te decía la estación meteorológica, lo que ven los chicos es el análisis de datos. Claro. Y hoy realmente, con la incorporación de la tecnología, de la inteligencia artificial, tenemos que trabajar mucho más sobre el análisis de datos, porque vamos a tener los instrumentos que nos den los datos y lo que tenemos que tener es la capacidad para hacer ese análisis. Bueno, es que hay dos maneras de tomar la realidad y el avance de la tecnología. Uno es enchincharse y decir, bueno, estamos perdiendo la batalla contra las máquinas y contra la inteligencia, digamos, que puede digitar el pensamiento de los alumnos. Y la otra es aliarse con ella y utilizarla, ¿no? Y me parece absolutamente. Que ese es Yo me estoy yendo ahora, sí. Mira, Connie, me estoy yendo a Cañada de Gómez a una charla que es con Luisina Ferrante de Tecnologías y Conocimiento Colaborativo. Ella es directora de programas educativos de Wikimedia Argentina. Y lo que se trabaja es, bueno, cómo compartir información confiable. Claro. Es decir, vamos a tener muchísima información en la web, la tenemos a la información. Tenemos que hablar de otras cosas como la alfabetización mediática informacional. ¿Cuál es la información veraz? ¿Cómo detecto cuándo es veraz? ¿Cómo sé cuándo es una fuente? Vos no te voy a contar, pero son un medio de comunicación y constantemente están trabajando con fuentes. Bueno, ¿qué fuentes son confiables? Porque esos datos nos van a ayudar constantemente. Bueno, es lo que vos recién decías. La tecnología es un aliado. La inteligencia artificial hay que saber usar, hay que ver cuáles son los principios éticos también, pero tenemos que enseñarle cómo preguntar. Claro, porque el tema... Para tener una buena respuesta, por ahí ejemplo. Está, pues es que te iba a decir eso, lo que ahora vale es cómo se pregunta, qué se pregunta, cómo se pregunta. Lo que hay que aprender ahora es a preguntar, ¿no? Y a dar mayores precisiones en la pregunta para obtener mayores precisiones en la respuesta. Y también, digamos, es un proceso que requiere de un aprendizaje. Y digo, ahí la escuela tiene que cambiar de función, tiene que enseñar a preguntar y bueno, en lo que nosotros trabajamos ahora en esto de aprendizaje basados en proyectos surge de una pregunta impulsora. Esa pregunta tiene que ser lo suficientemente convocante, que por supuesto iniciará con algo que el docente haga en el aula, pero que los estudiantes vayan modificándola hasta saber, bueno, el punto exacto de lo que quiero preguntar para empezar a trabajar en un proyecto disparador, ¿no? de cualquier temática que querramos. A la inteligencia artificial uno le puede hacer miles de preguntas, pero está en cómo preguntamos para tener realmente la respuesta exacta de lo que queremos averiguar. Así que también es un trabajo que hay que hacer, y quienes más tienen que preguntar son los estudiantes, animarse a hacer esas preguntas desafiantes, que seguramente la primera no habrá respuesta, pero el desafío es buscarla juntos. Hay un trabajo colaborativo ahí que podemos hacer y que permite lograr algún cambio y salir también de esta situación en la que se encuentra el sistema educativo, que vos lo decías, en crisis, con dificultades. Nosotros tenemos que enseñar, también tenemos que lograr motivar. Por supuesto, en el nivel inicial, en los más chiquitos, en la primaria, no hay necesidad de que uno decirle a los papás y mamás que los chicos tienen que estar. Ahora en el secundario, claro, tenemos que hacer un gran desafío para que los chicos se quieran quedar. Y esa pregunta, esa palabra que vos dijiste, no sé si es tan buena, de la utilidad,
los chicos tienen que encontrarle un sentido a la Bueno, secundaria, se trata de el eso. sentido de voy a ir a la universidad, el sentido de que voy a ir a trabajar, no está tan claro. Entonces, tenemos que lograr que algo motive, y esto, que es muy pequeño y que es trabajar en proyectos, es una grandiosa herramienta que tenemos dentro de la escuela y que realmente a nosotros podemos decir que nos genera la satisfacción de tener proyectos y que son abiertos para todos. Los que nos estén escuchando pueden entrar al campus educativo y todos los proyectos de las escuelas están colgados porque cada escuela lo colgó. Es muy importante esto para que si vos desde tu medio de comunicación querés ayudar a una escuela que está trabajando en cómo hacer una radio, cómo hacer un podcast, cómo comunicar, lo puedas ayudar, porque realmente de eso se trata, trabajar en comunidad. Estaba pensando en lo paradójico que es todo, ¿no? Porque mientras estás planteando la necesidad de que la escuela se adapte a las necesidades prácticas, digamos, de la vida y de ese modo generar un nivel de interés mayor por parte de quien recibe, se supone que recibe el conocimiento, al mismo tiempo tenemos que volver a las fuentes y preocuparnos porque los chicos sepan leer, entiendan lo que se va leyendo. Digamos, es un laburo a dos puntas, es un laburo que requiere de verdad de un altísimo compromiso docente, de condiciones diferentes por las herramientas que se necesitan. Digo, es un momento de verdad bisagra, que no se puede postergar. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la alfabetización y con detectar, bueno, cuáles son aquellos conocimientos para los cuales tenemos que tener métodos. Es decir, tener un método, sistematizar ese método, y eso es un poco lo que se hizo también con el Plan Raíz. Después en cada una de las escuelas surgen infinidad de cosas que tienen que ver con las particularidades, con ese hacer docente que genera algo diferente, un plus, le suma, pero tenemos que tener un método y tiene que haber también metas claras de cuándo se aprende y cómo se aprende. Y me parece que ese es el gran desafío. Si en la primaria tenemos claro, si en nivel inicial tenemos claro, bueno, cuáles son esos conocimientos fundantes que empiezan ahí, el lenguaje empieza en el nivel inicial, es decir, la matemática tiene que empezar en el nivel inicial y en primer grado, en segundo grado y en tercer grado tenemos en claro cuáles son las metas y también tener claro que quien no llega a esas metas necesitamos acompañarlo y ayudar, no es que el que no llega se queda atrás. El que nos llega nos permite, y para eso sirve también la evaluación. La evaluación nos permite acompañar a quienes no pudieron o no llegaron de alguna manera en esos indicadores que nos da el sistema educativo y lo podamos acompañar en tiempo y forma, porque eso es lo importante. Entonces, esas cuestiones hay que revertirlas. Hay aprendizajes fundantes que tienen que estar sobre todo en nuestra primaria, y eso es una decisión política del ministro José Goiti y del gobernador Maximiliano Puyaro, es, bueno, en la primaria hay aprendizajes fundantes, la lectura, la escritura y la comprensión de textos tienen que estar, porque van a ser los que nos permitan después pensar, razonar, trabajar en ese proyecto que queremos hacer, ¿no? Sin saber leer y escribir no vamos a poder resolver ningún problema. Absolutamente nada. Entonces también hay que poner una priorización dentro de todo lo que tenemos. Hay muchísimas cosas. Yo siempre digo, todos queremos que en la escuela se aprenda de todo, ¿sí? Pero hay aprendizajes fundantes que tienen que estar sí o sí. Y sin esos no podemos empezar con muchas de las cosas que necesitamos. Después vamos a tener maravillas como la alfabetización científica, como la alfabetización de lo que tiene que ver con lo mediático, la información, con lo que hoy, está en juego con las nuevas tecnologías, saber quién y cómo se dice la verdad y cómo buscar una fuente, pero para eso necesitamos que esos aprendizajes fundantes estén. En paralelo también tenemos que hacer una escuela innovadora, una escuela que de alguna forma incorpore los nuevos enfoques de este siglo. Es decir, nosotros estamos desde el Ministerio de Educación trabajando, por ejemplo, en el nuevo diseño curricular de la escuela primaria. El diseño curricular de la escuela primaria de Santa Fe, el último es del año 97. Hace casi 30 años que no tenemos un diseño curricular que diga cuáles son los contenidos en cada uno de los espacios curriculares, cuáles son los contenidos en lengua, en matemática, en sociales,
Bueno, eso lo estamos trabajando. Eso tiene que incorporar lo innovador, por supuesto. Pero también, solo con decir que hace 30 años eso no está en las escuelas, significa que nuestros docentes se formaron sin un diseño curricular, Connie. Un Claro, diseño curricular de la una provincia locura. de Santa Fe. Es una locura. Es una locura, cuando lo pensás, digo, de verdad, voy a decir algo que suena feo, pero que... Qué tiempo perdido, ¿no? Porque la verdad que hemos perdido mucho tiempo. Hemos perdido mucho tiempo y digo, ahora hay que se acumulan cosas, desde lo elemental que leer y escribir. Hay que recuperarlo, y para claro. eso también hay que tener un método. Hay que recuperarlo. Nosotros, por ejemplo, sabemos que estamos trabajando en un documento que es un documento muy importante, porque es el que le permite también a un papá, a una mamá, saber qué le tienen que dar en primer grado, en quinto o en séptimo, a cualquiera de sus hijos, nietos, sobrinos, a un menor que tengan a cargo, a cualquiera. Es decir, pero también eso lo tenemos que trabajar con un método, que es con formación docente, porque el docente no está acostumbrado a tener un diseño en el que se tiene que basar para preparar su clase. Hasta ahora lo ha hecho con los documentos nacionales o en lo que está en un manual que con el que viene trabajando. Ahora nosotros vamos a tener prescripciones claras que tienen que ver también, porque lo trabajamos con docentes de la provincia de Santa Fe, lo estamos escribiendo con docentes de la provincia de Santa Fe, que tiene también esa idiosincrasia que recupera lo más valioso que tenemos en la provincia de Santa Fe, en ciencias naturales o en ciencias sociales, porque la historia que queremos que estudien también nuestros chicos, los procesos políticos, la construcción de la provincia de Santa Fe, del Estado Nacional, la participación tiene que incluir a nuestra provincia. Bueno, todas esas cosas necesitan ahora un método, una planificación, para que en cada una de las escuelas después eso se vaya implementando. Así que no solo estamos escribiendo, sino preparando una formación docente que acompañe todo este proceso, que sabemos que forma parte de algo inédito en los últimos 30 años, pero queremos que no solo sea inédito, sino que se pueda hacer y que después sea realmente una herramienta en el aula de cada uno de los docentes. Y en definitiva el objetivo es que mejore la educación, pero que garantice ese derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Claro, me quedaron algunos temas. Hoy empiezan la feria de carreras para los chicos carreras. de la... Sí, y además están por empezar el tema ajedrez, que también es otro tema que parece menor, pero termina siendo central, digamos, el aprendizaje de un juego, deporte, como es el ajedrez, que ayuda a razonar. Digo, nos quedan un montón de temas. Te invito que una mañana de esta vengas y repasemos los temas acá en REC y charlamos. Dale, por supuesto que voy a estar ahí. Muchísimas gracias. Dale, gracias Caro, por el espacio. Un abrazo. Carolina Piedrabuena es la secretaria de Educación de la provincia de Santa Fe, dando cuenta de esto que es el aprendizaje del RCP en los chicos de la secundaria, que surge a raíz de su propia iniciativa, de la de los chicos. Y después, digo, extendiendo esto, la cantidad de cosas que pueden ser contenido educativo, concreto, en el que se pueden aplicar los pensamientos o las construcciones abstractas que la educación ofrece como currícula, y que impacte directamente en el interés. Es una pelea contra el reloj que tenemos con los chicos, porque al mismo tiempo tenemos que competir con la inteligencia artificial, y la pregunta es cómo hacemos para incorporar la inteligencia artificial y que forme parte, que sea una aliada de este proceso. Digo, esto en el marco de una discusión que siempre está cruzada por lo salarial, por las condiciones de las escuelas, por digamos los presupuestos educativos, pero son debates que hay que dar, salirnos de la coyuntura pequeña y empezar a pensar a la escuela como un espacio de formación, de transformación, y además de incorporación e inclusión de la gente, ¿no? Que este es un país que está sembrando en este momento analfabetos, incluso escolarizados, y es un país que está sembrando gente que va a la escuela sin interés de ir. Entonces digo, me parece que es el debate central que tenemos que dar los argentinos, y me parece una buena idea esto de empezar a mostrar cómo concretamente puede servir lo cotidiano para convertirse en una herramienta educativa formal.